Hoy en Noticias de Bolivia, el gobierno recibe amenazas internas y externas según el presidente Luis Arce. Durante el acto por el aniversario de los Colorados de Bolivia, el presidente denunció que existen amenazas externas e internas contra lo que denomina una revolución democrática, popular e industrializadora. El mandatario afirma que estas amenazas quieren detener el proceso de otorgar un valor agregado a las materias primas y que la denominada antipatria planea atentar contra el orden constitucional a través de planes siniestros que procuran un golpe blando o hasta un acortamiento de mandato. Los colorados deben continuar siendo el símbolo de disciplina, patriotismo, constancia y apego al orden institucional como unidad militar de vanguardia de las Fuerzas Armadas. Ejemplo de inspiración para militares y civiles patriotas. En la actualidad, al igual que en el pasado, nos enfrentamos a enormes amenazas externas e internas contra la integridad territorial y la soberanía de la patria. Hoy, estas amenazas adoptan formas híbridas e irrestrictas de ataque contra el Estado plurinacional y la Revolución Democrática Popular e Industrializadora. Intentan detener la participación del pueblo en la conducción del gobierno y frustrar los avances del proceso de incorporación de valor agregado a nuestras materias primas. Hemos logrado, con modestia y sin declaraciones grandilocuentes, éxitos en una coyuntura global compleja de tensiones mundiales. Recordemos que en 1879 los colorados cumplieron un heroico papel y no fue su falta de valor, sino la traición artera de fracciones de Quinta Columna y grupos de poder de la minería de la plata, como la retirada de Camarones y la inmovilización de la Quinta División, pese a victorias en Canchas Blancas y Tambillo, lo que nos arrebató el jirón patrio. Hoy nuevamente, las actuales expresiones antinacionales buscan modificar la propiedad de los recursos para los bolivianos, ralentizar nuestro desarrollo, frenar la aprobación de proyectos estratégicos y evitar el avance en la gestión de gobierno. Buscan convulsionar el país, finalmente fraccionar el territorio y enfrentarnos entre nosotros. El diputado Rolando Cuellar manifiesta que el presidente Luis Arce se refiere a Evo Morales y sus 20 diputados que no aprueban los créditos internos y que además se estarían fabricando armas caseras para convulsionar en el país en la zona del Chapare. Y a esto manifiesta que se suma a las acciones que estaría realizando la Embajada de Estados Unidos en los 9 departamentos del país. Amenaza que dice nuestro presidente Luis Arce, externas y internas, se refiere directamente al señor Evo Morales y a 20 diputados en la Asamblea Legislativa que están en contra de los proyectos económicos, están boicoteando la gestión del presidente, están boicoteando el tema del combustible, están boicoteando de la falta del dólar en una contracampaña en las redes sociales dirigida desde el Chapare a nivel nacional. Ahora Evo Morales se ha convertido en una persona opositora a nuestro proceso de cambio, ya es uno de la derecha más dentro del territorio nacional. Y los conspiradores externos, estamos hablando de algunos diputados europeos de la derecha que han visitado nuestro territorio nacional, financiados por la Embajada de los Estados Unidos, la encargada del negocio, estando bajando a cada departamento supuestamente a hablar charla de formación académica, cuando sabemos que donde pone sus narices Estados Unidos está poniendo muerte, está poniendo golpe de Estado. El diputado Gualberto Arizpe le responde al presidente Luis Arce, asegurando que la nueva derecha está en su gobierno y que no se están aplicando políticas que son del movimiento al socialismo y que cuando se están hundiendo es ahí cuando hablan de personas o grupos afines a Evo Morales que pretenden desestabilizar la gestión de Arce. La nueva derecha está en el gobierno nacional, es por eso que aplican políticas que no son del movimiento al socialismo. Y cuando ya cada día se van hundiendo, lo único que inventan ellos es que
se está desestabilizando al gobierno del presidente Luis Arce Catacora, cuando en el fondo no es aquello. ¿Acaso nosotros tenemos el control de la economía del país? ¿Nosotros damos la dirección? No, de ninguna manera, es el gobierno. Ahí está el Banco Central, ahí está el ministro de Economía, ahí está el ministro de Hidrocarburos. ¿El diputado tiene que hacer aquello? No, lo hemos denunciado en su momento nosotros claramente y de manera muy abierta. Lo único que hemos hecho desde el primer momento es hacerles dar cuenta de que estaban equivocados. Por ejemplo, la corrupción, ¿acaso bueno? Hemos denunciado, pero ¿qué dicen? Que lo estamos desestabilizando. No, entonces quiero decir de manera muy clara al pueblo boliviano, el gobierno en este momento está actuando como si no tuviera ningún problema. Y lamentablemente el gobierno en este momento no tiene acompañado de buenos asesores. Están actuando como si estuviera todo bien en el país. El exministro, ahora analista, Remy Ferreira, asegura que las declaraciones del presidente Luis Arce se debe a que antipatrias son la oposición que están amenazando la gestión del presidente Luis Arce y nunca reconocieron los logros y la transformación del 2006. Indicó que lo que pretenden es generar acciones y políticas que están debilitando al gobierno central. Bueno, me imagino que se está refiriendo a las actitudes que siempre ha tenido algún sector de la oposición, ¿no? Una oposición que se vio muy bien en el 2019, que fue una oposición muy dura contra el expresidente Evo Morales y que ahora son las mismas que están, me imagino, amenazando al actual gobierno. Me imagino que cuando habla de grupos de antipatria está hablando de aquellos que nunca han reconocido los logros de el proceso de transformación que tuvo el país a partir del 2006. Hay sectores a los que no les importa ni les interesa tampoco, sector comercial, financiero, al que el tema de la industrialización no les parece importante y hasta perjudicaría, ¿no?, la matriz de sus propios intereses económicos. Pero de lo que sí a mí me parece que es muy claro que quieren generar una serie de acciones políticas que debiliten al gobierno, debiliten su acción, que lleven al siguiente año, que es un año electoral, a un contexto adverso para el país, para el gobierno. Eso es sí que está ocurriendo. Pero de ahí a que lo vayan a querer derrocar, no creo que sea políticamente rentable. Lo que yo veo, mi percepción es que la derecha está trabajando en un proyecto electoral para imponer en el país un modelo neoliberal. La gobernabilidad parlamentaria en este momento no existe y eso limita mucho la capacidad de acción de cualquier gobierno, de este y de cualquiera. El tema de los créditos, el tema de los acuerdos, los contratos, de una forma es conducir un gobierno sin posibilidad de ampliar, de direccionar. Y el presidente Luis Arce admite también en su discurso que Bolivia sufre problemas de distribución de dólares, pero asegura a la vez que no existe una crisis económica y apunta contra la oposición por generar inestabilidad. Es clave persistir en la vía soberana, antihegemónica y multipolar que hemos impulsado para consolidar la vía boliviana al futuro de cambio. Como varios países, tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar, pero estamos en una crisis económica estructural, como pretenden posicionar la oposición para generar crisis política y acortar nuestro mandato. Con esfuerzo y dedicación vamos a superar estas y otras dificultades con el apoyo del pueblo boliviano. En homenaje a los actos heroicos de los colorados de Bolivia, se debe fortalecer el poder y potencial nacionales para cumplir los objetivos permanentes de retornar al mar y el bienestar colectivo de nuestra población. Es importante aplicar en todos los ámbitos y estamentos del Estado y la sociedad, trabajar en una doctrina de seguridad y defensa que exprese nuestro alejamiento definitivo de la vieja doctrina de seguridad nacional y de los afanes de la doctrina Monroe, que se vive a través del Comando Sur, desarrollando acciones estratégicas para tensionar a Bolivia, buscando apropiarse de sus recursos estratégicos. En la capital cruceña hablaron líderes de la oposición de Santa Cruz respondiendo a lo dicho por el presidente Luis Arce.
¿Existe un ataque especulativo para poner en riesgo la economía boliviana? Así lo dijo el presidente Luis Arce, quien señaló a políticos opositores y también personas cercanas a Evo Morales de ser quienes pregonan esta versión. Al respecto, el presidente cívico cruceño Fernando Larach le pidió a Luis Arce sincerarse con el pueblo. Yo creo que el señor Arce debe dejar de mentirle al país. Todos vivimos crisis. Ayer hemos cambiado dólares a 8.90. Entonces, no hay que mentirle al país. Al país hay que decirle la verdad. Hay que decirle que estamos en una crisis. Hay que decirle que no tenemos dólares. Usted ha sido presidente, producto de esta catástrofe, el cajero del gobierno de Evo Morales y hoy la primera autoridad del país y no le está dando soluciones. Nada más lejos de eso cree también el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, quien aseguró que el presidente no se está dando cuenta de la realidad que atraviesa el pueblo boliviano. De verdad que yo creo que al presidente le han creado una burbuja, lo han aislado, porque él no se da cuenta. Presidente, usted en Bolivia dice que el dólar está a 6.95. Salga, encuentre a ver eso. No mienta, presidente, usted está viviendo una falacia. O si no, demuestre dónde están los dólares y por último distribuyan pues, en el Banco Central a todo mundo para que no haya. Todo está subiendo. Vamos a las reacciones en las redes sociales y vamos a revisar qué dijo Samuel Doria Medina sobre las declaraciones del presidente Luis Arce. Lo dijo a través de la red X. El presidente Arce no quiere reconocer lo que ya todos los bolivianos sabemos, que la crisis cambiaria es resultado del fracaso del modelo que el MAS creó, manejó mal y ahora está quebrado. La parte estructural de la crisis es la debacle del gas y del litio por el mal manejo del MAS. Estas fueron las palabras a través de Red X de Samuel Doria Medina. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, lamenta que con la especulación sobre el tema del dólar y del combustible se pretenda perjudicar también al gobierno de Luis Arce, pero considera que el gobierno debería implementar nuevas políticas económicas. Hay situaciones que tiene que haber un reajuste. Tenemos carteras de Estado que ellos trabajan, inclusive nuestro ministro de Economía y Finanzas, tiene que prever, porque quéranse o no, a pesar de eso muchos dicen que el dólar no es de carácter importante, es importante para el país, para el movimiento en el ámbito comercial, porque nosotros compramos combustible del exterior y no lo compramos con moneda boliviana, es con dólar. Entonces tenemos que prever estos temas, ya mucho depende las políticas del gabinete, encabezado de nuestro hermano presidente, ¿no es cierto? Entonces, si hay alguna, yo por lo menos desde un punto de vista veo, ¿no?, cómo es posible que pueda haber escasez de carburantes, ¿no? No sé si lo están saboteando o es que, ¿qué está pasando? Porque tiene que haber un reajuste. Y la asambleísta de oposición Luisa Nayar indica que el presidente Arce al parecer no vive en el país y según ella vive en Narnia por la crisis de dólares. Bueno, parece que Luis Arce no conoce la realidad de los bolivianos. Hace tiempo atrás estamos con esta crisis de los dólares, es más de un año ya de hecho que nos encontramos con esta problemática y recién después de más de un año y poco viene a reconocer la escasez de los dólares. Es inadmisible el comportamiento de este individuo que dicho sea de paso se hacía llamar al mejor ministro de Economía de la región cuando en realidad su actuación sin plata es otra, ¿no? Entonces lamentamos esta situación y lamentamos que este individuo viva en Narnia y no solucione los problemas estructurales de la economía que estamos atravesando hoy por hoy los bolivianos. Sin lugar a dudas, Evo Morales y Luis Arce son los responsables de la crisis y el caos económico en el que nos encontramos hoy por hoy. Vemos de que han administrado nuestra plata durante 18 años y que ahora cuando se ha acabado la bonanza económica no saben a dónde más meterle mano. La responsabilidad de la crisis económica en el país tiene nombre y apellido, Luis Arce y Evo Morales. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, manifiesta que por parte del gobierno existe la mejor predisposición para solucionar el problema de la divisa estadounidense y anunció que esta semana exportadores bolivianos se van a reunir con exportadores chinos para tratar el tema de los yuanes como una alternativa ante la escasez del dólar.
Bueno, lo que hay que decir con el tema del uso del yuan y del real es que obviamente la disparidad de monedas hace que, digamos, muchos no vayan por este tipo de medios, pero están ahí disponibles. El Banco Unión ha ido dotando de recursos para los importadores de divisas. Lo ha hecho en una primera etapa con unos 10.5 millones de dólares, pero expresados obviamente en yuanes. Y lo que hay que hacer es fortalecer el mecanismo del uso del yuan. El Banco Unión tiene el corresponsal de ACBC. Esta semana se están reuniendo exportadores chinos, importadores chinos, con importadores y exportadores bolivianos, para ver toda esta dinámica del comercio que están haciendo en el marco de este acuerdo con el Banco Unión, y vamos a ir mejorando y perfeccionando este tipo de mecanismos de comercio exterior que alivianen el uso de la moneda norteamericana. Desde la Cámara Departamental de Transportes de La Paz rechazan el uso de los yuanes en vez del dólar, o de los reales también, porque aseguran que esto no funciona. A ver, bueno, el tema del dólar a nosotros puntualmente nos afecta a nosotros en el gasto, ¿no? En el gasto de operaciones que tenemos en frontera. Por ejemplo, el tipo de cambio ya en la frontera varía de lo que antes comprábamos. Como ya no conocemos dólar nosotros en el sector de transporte, pese a que supuestamente en teoría nos pagan en dólar, pero en el banco retiramos en bolivianos. Así que por cada $1,000 que tenemos de gasto de operación, nos afecta como $200, estamos incrementando. Por eso es que necesitamos nosotros que nos paguen en dólares los bancos donde nos emiten, nos están depositando los cobros de créditos. El gobierno habla de la posibilidad de sustituir los dólares estadounidenses por yuanes y reales. ¿Habría esta posibilidad? ¿Ustedes apoyarían esa medida o no? No creo porque todo se maneja en dólares, la moneda a nivel internacional es el dólar, y esto no tendría, digamos, una solución pronta para nosotros, ¿no? Lo que queremos es soluciones a nuestro problema. Claro, pero tendríamos que ver en el tema de La Paz. Nosotros no trabajamos con Brasil, trabajamos con los puertos del Perú y Chile, entonces no nos afectaría a nosotros el tema de los reales, ¿no? El tema de los yuanes yo creo que puede ser una solución para la importación, pero para nosotros como sector de transporte no es beneficioso. El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, señala que debemos dejar de depender del dólar y ver como alternativa el uso de los yuanes para poder beneficiar a los consumidores y no cerrarse a una negociación o algún convenio y no rechazar esta alternativa. Que todas las transacciones comerciales que vayan a favorecer a los consumidores, por supuesto que nos parecen buenas alternativas, ¿no? Dejar de depender del dólar en un país del cual uno compra insumos, productos con yuanes, nos parece que es acertado. Es decir, toda medida que vaya a beneficiar a los consumidores en cuanto a la calidad del producto y en cuanto al precio justo, por supuesto que aplaudimos y sentimos de que se tiene que seguir buscando ese tipo de alternativas para dejar de depender del dólar, que es una mercancía o una moneda norteamericana que encarece el precio de algunos productos y que sirve de pretexto para que otros que también no tienen ninguna relación con el dólar justifiquen el incremento de precios. Previamente sería bueno, ¿no?, que en nuestro país aprendamos a tomar una posición, ya sea de apoyo o de rechazo,
previamente evaluando, conociendo las ventajas y desventajas que pueda tener una medida. La vicepresidenta del Colegio de Economistas, Estela Nava, asegura que el presidente Luis Arce no puede negar que exista crisis económica en el país y que existe un severo problema con el tema del dólar, pero esto es producto de una crisis económica estructural. La verdad que es un punto a favor que el presidente se sincere un poco con el país, dando a conocer que sí, la escasez de dólares es un problema y él lo admite. Evidenciamos que la escasez de dólares es producto de una crisis profunda, estructural, económica. Sin embargo, la escasez de dólares se manifiesta en una crisis de balanza de pagos y esa crisis de balanza de pagos provoca todo encadenamiento, encadena los efectos económicos que ya no solamente los números nos lo muestran a los economistas, sino que la población lo siente día a día en el mercado, día a día cuando hace sus transacciones económicas. Gracias por su compañía y estaremos retornando en otro compacto informativo con más noticias de Bolivia.